Mircea Turcan, soy Managing Partner en Novak Innovation. Pues me da mucho gusto y quiero agradecer la invitación de Cimientos MX para participar en este webinar, webcast. Básicamente me encantaría que hoy tuviéramos un poquito intentaríamos a realizar una conversación un poco, si gustas, en torno a temas relacionados con el uso de la tecnología pues aquellos que están no solamente interesados en, digamos, la punta de lanza en temas que tienen que ver con validación de conceptos y validación incluso de temas de construcción o estructurales, sino también temas que tienen que ver con el marketing, ¿no? Con la venta de espacios, que creo que también es un aspecto súper importante que se puede resolver exactamente con un tema como la realidad virtual, en este caso, ¿no? Sí, Mircea, pues muchas gracias, agradecidos de haber aceptado la invitación de participar en Cimientos. Sí quisiera que primero nos comentaras de qué trata Novak Innovation y qué servicios ofrece. Como Novak estamos de hecho, estas son nuestras oficinas, todo el espacio aquí en el campus, como lo llamamos nosotros, lo compartimos varias empresas creativas. Somos un ecosistema de empresas que, aparte de nosotros, como Novak Innovation, tenemos a Brands and People, que es una agencia de comunicación de marca. Hay un pequeño estudio de branding que se llama Menos Uno Design. Hay también unas productoras de contenido audio-video que son Nobody Underdog. Y básicamente nosotros en el lado de Novak Innovation tenemos tres áreas grandes donde estamos activos. Primero, y el área, digamos, hoy por hoy central, es el área de consultoría, es consultoría en innovación. Muchas empresas que nos contratan, que son en realidad empresas medianas y grandes, nacionales y transnacionales, están buscando mejorar la experiencia que están ofreciendo en sus puntos de retail, o trabajamos bastante con la industria restaurantera. Hay muchos proyectos en torno a mejoras de experiencia, que obviamente a veces esto desemboca en un tema de diseño arquitectónico, ¿no? Y tenemos un micro despacho de arquitectura que se llama Novak Architecture, y también tenemos un esfuerzo de digital. ¿Por qué? Porque más y más vemos que los proyectos, al final de cuentas, dan exactamente esta combinación, ¿no? O sea, de un lado estás resolviendo temas que tienen que ver con la fisicalidad, con espacios reales, ¿no? Y ahí es donde creo que entra el interés de alguien como ustedes. Y del otro lado también hay el lado virtual, ¿no? El lado hoy por hoy dominado por temas como websites, aplicaciones, cosas por el estilo. La combinación entre las dos pueden dar experiencias bastante potentes. Entonces, un poquito orquestando, hacemos temas de diseño de servicio, por supuesto, service design, como se llama, temas que tienen que ver con desarrollo de plataformas de nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Entonces, en todo eso, el tema de arquitectura es importante para nosotros por varias razones. Primero, el fundador y el director general de Novak Innovation, Michel García Novak, es arquitecto, ¿no? Eso es uno. Entonces, eso es importante. La segunda, pues creo que todos, o no, si no todos, hay mucha gente aquí en la oficina que tienen cierta como afinidad con la arquitectura. Mi esposa es arquitecta. Entonces, estamos muy cercanos del campo y nos ha tocado, hemos tenido la fortuna, al final de cuentas, de participar en proyectos muy interesantes. Principalmente en el lado, como les comenté, retail, restaurantero, no tanto y del diseño de oficinas, ¿no? De diseño de espacios colaborativos de trabajo como el que está atrás de mí, y no tanto en un tema residencial o industrial, ese tipo de cosas. Son nichos específicos donde creemos que hay gente más experta que nosotros y que hace muy buen trabajo, ¿no? Quería preguntarte, si han tenido clientes, digamos, que estén en el sector de la construcción relacionados de alguna u otra manera. Sí, de hecho, recientemente hemos terminado con una empresa de ingeniería estructural aquí en Monterrey, un proyecto interesante que tiene que ver con temas
propuesta de valor y refinar un poquito las cosas a grandes rasgos sobre el branding de esta empresa, ¿no? Encaminar como un proceso un poco más de cómo ellos están dándose a conocer ahí afuera. Muy interesante proyecto. Pero fuera de eso también, aunque no puedo hablar de los proyectos que están todavía en desarrollo o que todavía no están implementados, construidos, hemos tenido justo este año, estamos ahorita cerrando un proyecto importante de arquitectura que justo tuvo un componente de validación utilizando realidad virtual, y creo que es una de las cosas importantes y creo que por ahí llegó la invitación, ¿no? Entonces, correcto. A lo mejor estaría interesante transicionar hacia explicar un poquito qué es esto y cómo funciona, ¿no? En un momento específico de un proyecto arquitectónico, ¿no? Después de conceptualización, pasas por la parte de diseño arquitectónico. Después de diseño arquitectónico, e incluso antes de pasar a la parte de ejecutivos, etcétera, etcétera, ese es un punto mágico donde todos, tanto arquitecto como inversionista, todo el mundo se está imaginando que hay una propuesta clara, según ellos, de valor, ¿no? Sobre el espacio. Si estamos hablando de una torre de departamentos, todo el mundo habla de la ubicación y las amenidades y la vista que vas a tener, etcétera, etcétera, que sin duda, obviamente, son temas súper importantes, pero del otro lado, es todavía una construcción abstracta. Hay algunos renders con los cuales están intentando de validar si la gente está interesada o no. Hay showrooms que construyen, ¿no? Físicamente, que intentan de emular exactamente la distribución y el layout de departamentos o de no sé, oficinas, naves etcétera, industriales, lo que sea. No, tienen maquetas, todos. Pero al final de cuentas, ninguna de estas, creo yo, no es tan inmersiva y tan potente como una herramienta de realidad virtual. Nosotros tenemos unos partners en esto, que se llaman Virtual Render, con los cuales hemos trabajado de una forma, bueno, es un trabajo muy en equipo, al final de cuentas. Y lo que estás haciendo, creo yo, en la parte de validación, es primero construir un set de hipótesis, ¿no? Me estoy basando, estoy apostando, ¿no? Una cantidad impresionante de dinero a veces, en que la gente va a entender el concepto y que lo va a asimilar y se va a enamorar de alguna forma y que lo van a ver ya sea como una inversión o como definitivamente algo donde les gustaría habitar o les gustaría convivir. O sí, tener un espacio de oficinas, etc. Depende mucho, ¿no? del giro. Una herramienta como la realidad virtual, cuando reconstruyes prácticamente todo el espacio, ¿no? De manera fotorrealista, ¿no? Estamos hablando de equipos, en este caso creo que hemos utilizado un equipo HTC Vive, que es un equipo que en realidad es bastante inmersivo. La calidad del render dentro de todo eso es muy alta, es cuasi fotorrealista, y como también tienes control sobre el audio que estás experimentando y tienes un espacio, si no me equivoco, de hasta 25 metros cuadrados, donde te puedes verdaderamente caminar. Cuando te estás acercando a algo, verdaderamente estás viendo, dependiendo obviamente del nivel de textura con lo cual estás rendereando todo, pero es muy diferente verlo en lo abstracto y en un render, y es otra cosa darte cuenta exactamente de la dimensión del espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, recuerdo cuando yo lo experimenté por la primera vez, lo veía en pantalla y decía, ok, parece casi un muy buen videojuego, pero cuando verdaderamente lo tienes a centímetros frente a tus ojos, y es exactamente el mismo, me acuerdo cómo se dice en español, field of vision, ¿no? El campo de visión es exactamente el campo humano. Traes la sensación que es bastante extraña al inicio, pero después te acostumbras, ¿no? De que estás verdaderamente habitando en este espacio, ¿no? Y estás escuchando, puedes programar que haya lluvia afuera, que haya pajaritos, que estemos en un antro, que puedes
puedes recrear verdaderamente el ambiente tal cual lo va a experimentar la persona, ¿no? El habitante en este caso. Mircea, ¿y cuál es la aplicabilidad? O sea, ¿para qué se usa ese tipo de tecnología? Yo creo que son dos cosas. Primero, o tres. La primera es validar algo antes de construirlo. Por menos de 1% del precio de verdaderamente construir algo, yo me puedo dar cuenta si esta es una propuesta de valor que va a funcionar o no va a funcionar. Antes de poner un ladrillo, antes de cavar 30 centímetros de fundación, cimientos, ¿no? Que ahorita se están cavando 30, 50 metros, ¿no? No necesito hacer nada de eso, o sea, puedo salir al mercado. Eso es súper importante y creo yo que la industria de la arquitectura lo está aprendiendo de otras industrias como la de software, ¿no? Donde cuando tú estás buscando un product market fit, como lo llaman en el mundo en general de entrepreneurship, ¿no? Del emprendedurismo, cuando estás buscando este fit perfecto entre un producto y tu audiencia, haces muchos ejercicios al inicio de validación, ¿no? Me acuerdo hace 8 años, 10 años, estaba muy de moda, de hecho participamos aquí varios, en unos ejercicios que se llamaban Startup Weekend, donde tenías un fin de semana para validar una nueva idea de negocio, ¿no? Entonces, construías un prototipo, literal, para validar que hay mercado o no hay mercado, ¿no? Entonces, yo creo que reduce costos de manera dramática. ¿Por qué? Porque si algo de ahí se invalida, tienes mucho tiempo todavía para realizar las correcciones. Hay una anécdota, de hecho, hablando de estos chavos, de nuestros compañeros de Virtual Render, me contaron esta anécdota de, ellos recibieron en uno de los proyectos que realizaron, recibieron unos planos, si no me equivoco, ejecutivos. Y se dieron cuenta de una viga que atravesaba una parte del espacio, y creo que uno de los inversionistas o de los arquitectos, de los principales, dijeron, esta viga no debería de estar ahí. Y ellos le contestaron, no, pero está, o sea, nosotros no inventamos nada, o sea, literal son los planos, no debería de estar ahí. Entonces fue mucho back and forth para detectar verdaderamente dónde estaba el error, y en efecto, en los planos se tuvieron que corregir, o sea, había una posible, no quiero decir, porque no era una falla estructural, pero algo es que estéticamente no cuadraba con el espacio como se había diseñado desde un inicio. Entonces, primero, validar conceptos y validar propuestas antes de construir nada. La segunda tiene que ver con asegurarte que porque como estos planos que se usan en realidad virtual son literalmente los mismos planos que se producieron en AutoCAD, etcétera, etcétera, validas también la parte estético-constructiva de tu edificio, ¿no? Y puedes detectar muchos detallitos, imperfecciones, 5 centímetros de algún tipo de cosa que a lo mejor se te pasó. Y la tercera, que yo creo que también tiene muchísimo valor, tiene que ver con la parte de marketing, ¿no? De realizar nuevos showrooms que sean tan inmersivos y tan, como de hecho ellos mismos lo han hecho acá si no me equivoco, hay un proyecto aquí en San Pedro que se llama Nube, creo, si no me equivoco, creo que fueron ellos, donde realizaron un recorrido virtual en uno de los departamentos, y tú como futuro habitante puedes vivir esta experiencia básicamente en realidad virtual, ¿no? Cambiando, he visto unos demos también muy interesantes de casas prácticamente donde tú puedes cambiar el mobiliario, puedes ver los precios de cada uno de los acabados, puedes obviamente cambiar los acabados, o sea, de manera igual como lo harías en un casi videojuego, ¿no? Un poquito, con unas herramientas, según yo, muy sencillas e intuitivas. Entonces, estas son las 3 grandes áreas de aplicabilidad, diría, ¿no? Validar conceptos y en general propuestas. Segundo es validar el diseño y la parte arquitectónico-constructiva detrás de todo esto. Y la tercera tiene que ver con la parte de marketing o de venta,
tanto hacia el público como también si es un proyecto interno, pues obviamente te puede ayudar mucho en vender este proyecto adentro de una compañía, ¿no? Este tipo de proyectos, lo que es el proceso de esta validación de la parte del marketing, ¿se hace de manera masiva, tipo focus groups, o es algo individual? Muy buena pregunta. El tema, no, se hace de forma individual. Buscamos no hacer cosas masivas. Bueno, un focus group al final de cuentas tampoco no es masivo, pero típicamente tienes 8, 10, 12 participantes, ¿no? Y en nuestra experiencia lo que pasa en estos focus groups es que normalmente tienes uno de esos participantes, vamos a llamarlo el participante alfa, ¿no? Es el que impone un punto de vista relativamente temprano en la sesión, y depende mucho obviamente del moderador y exactamente la dinámica que tienes planeada, pero en nuestra experiencia es mucho mejor tener sesiones de uno a uno. Entonces lo que haces es partes de un set de hipótesis, ¿no? Hipótesis que pueden ser desde cosas extremadamente grandes, ¿no? La gente busca un espacio donde la luz natural es más importante que la luz artificial. Voy a poner como hipótesis, obviamente lo estoy inventando, pero como una hipótesis hacia grandes rasgos, ¿no? Entonces, pues vamos a diseñar un experimento para darnos cuenta si es verdad o no. Entonces podemos diseñar dos espacios, ¿no? 2 cuartos en este caso, uno con luz natural y uno con luz artificial, ¿no? Entonces, y podemos calibrar cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todo el tema de realidad virtual emplea exactamente los mismos, como el engine detrás de todo eso es un engine bastante conocido que se llama Unity. Y Unity, de hecho, lo usan mucho en videojuegos, etcétera, y te dan todas estas simulaciones ultra realistas de cuando un objeto se cae, o sea, tiene toda la parte física dentro de. Entonces, al igual como en el caso de los renders más avanzados, todo lo que significa en la parte de rendering de luz, lo haces con exactamente el mismo tipo de finura o finesse que un render fotorrealista. Entonces, sí, es bastante fotorrealista. Entonces, resuelves a lo mejor 2 espacios, ¿no? Y le pones al usuario, ok, ¿cuál de esos 2 espacios te parece más acorde a tu imagen de tu futura casa, ¿no? Entonces con eso, ok, preguntas 1, preguntas 2, preguntas 10, yo no iría más de 24, 32, después de unos 5 o 6 ya vas a empezar a detectar si algunas cosas se invalidan, porque si tienes, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Si tienes ciertas premisas que de manera muy contundente la gente no las acepta o no las consume, no están listos para este tipo de propuestas, te vas a dar cuenta muy rápido. Es decir, en menos de 5 o 6 personas, a veces te das cuenta que una cosa no va a proceder. Ah, sí. Sí. De hecho, hay ejercicios, no tienen nada que ver con la realidad virtual, pero dentro de los design sprints que Google Ventures ha pioneado y después se pusieron bastante de moda en el mundo, no solamente de la innovación, sino en general de encontrar soluciones en temas de diseño. Ahí también están hablando de que es suficiente para validar o invalidar cosas bastante obvias, es suficiente hablar con 5 consumidores, ¿no? Nosotros normalmente lo hacemos con 24 a 32 para asegurar cierta representatividad de diferentes perfiles de clientes o de consumidores. Entonces, ponle que uno por uno ellos vienen y nosotros intentamos de recrear a través de un recorrido, ¿no? Una visita completa, ¿no? Dentro del espacio, y en cada uno de estos no preguntamos cosas obvias, sino de manera como muy bien diseñada estamos averiguando cuáles de estas hipótesis se validan y cuáles no. Entonces, dependiendo en este caso, ¿no? En cuál de esos 2 espacios la gente responde mejor también, obviamente, vas a preguntar por qué, etcétera, sí, ¿no? Y extraer un poquito de insight detrás de todo esto, pero al final de cuentas son ejercicios de validación rápida, ¿no? Yo creo que en 1 hora se puede validar o invalidar
una buena cantidad de hipótesis utilizando, o mínimo eso fue nuestra experiencia. Entonces es un ejercicio único, rico, interesante, bastante inmersivo y que involucra al cliente o al futuro cliente de manera muy, no voy a usar la palabra profunda, pero de manera muy realista, ¿no? Más cercana, ¿no? Sí, obviamente, claro, sí. ¿Consideras que puede haber algún tipo de miedo, por ponerle una etiqueta, de salirse de la zona de confort de la mayoría de las empresas a usar este tipo de tecnología? No, o sea, yo no le llamaría miedo, yo creo que probablemente no lo han visto en acción y no lo han... yo no creo que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual, yo no creo que son panaceas para cualquier tipo de empresa o para cualquier tipo de aplicación. O sea, son aplicaciones muy específicas que aportan valor en cosas muy específicas, ¿no? En nuestra experiencia, estas son las tres áreas, por lo pronto, donde creo que la industria de la construcción le puede ver valor. Claro que tienen aplicabilidad en muchas otras cosas, ¿no? En aumentar, por ejemplo, la experiencia en un espacio de retail, ¿no? En mejorar la manera en la cual la gente trabaja en una nave industrial. Justo ayer, aquí teníamos a gente de Cemex de transformación digital en una charla y hablaban de un startup que ellos tienen bajo Cemex Ventures que hace equipo, si no me equivoco, son como unos lentes, goggles, me imagino que algo tipo Microsoft HoloLens o una tecnología similar, ¿no? Que es un poco más fina de lo que era Google Glass en su momento, pero que me imagino que utilizan algún tipo de headset para mejorar el nivel de safety, de seguridad dentro de espacios de trabajo de la construcción, ¿no? Entonces puedes tener mapeado a nivel muy exacto el layout, ¿no? De dónde van a estar ciertas cosas. Entonces estás intentando de asegurar que la gente no vaya a tener accidentes poniéndoles unos lentes translúcidos a través de los cuales obviamente ellos ven el mundo exterior, pero también ven toda la información y todos los warnings, ¿no? Son cosas muy interesantes que yo creo que están ahí afuera, no son los únicos que están activos en este campo. Hay muchos otros startups y empresas grandes, insisto, Microsoft tiene muchísimas aplicaciones para sus lentes de realidad aumentada. Luego en la parte de realidad virtual también hay muchos startups. No quiero hablar ahorita de lo que adquirió Facebook, ¿no? Con Oculus. No quiero hablar de lo que Magic Leap está intentando ahí de hacer como unicornio desde hace como 3 o 4 años con unos demos maravillosos, pero que no han sacado un producto todavía real al mercado. Pero la promesa sí está, y creo que mientras entiendes y encuentras cosas específicas donde puedes agregar valor utilizando estas tecnologías, creo que las posibilidades son muy interesantes, ¿no? Al principio de la conversación mencionabas que, digamos, podía ser alrededor de 1% del costo de la inversión el uso de este tipo de tecnología. Depende mucho, porque si estamos hablando de una casa, pues a lo mejor se le manda un poquito más, pero si estamos hablando de edificios o de proyectos grandes, pues va a ser mucho menos del 1%. Eso quería preguntarte. Entonces, este tipo de tecnologías más bien serían buscadas por grandes empresas, desarrolladores, etcétera, o pudiesen ser también pequeñas, medianas empresas que pudiesen aplicar. Yo diría que de una mediana empresa, claro, para arriba, claro. No, yo no creo que esto no es un lujo, y el costo va a estar disminuyendo poco a poco, no tanto de la tecnología en sí, sino del proceso que conlleva un poco de tiempo, ¿no? O sea, pasar de un diseño a pasarlo a realidad virtual, hay un pequeño 2-3 semanas de trabajo, ¿no? Okay. Y después obviamente tienes que correr estas pruebas, ¿no? con futuros clientes o potenciales clientes o stakeholders en general del proyecto. Entonces eso te puede llevar otros 2-3 semanas, ¿no? Para correr todas las pruebas y después hacer un poquito de análisis. Es más bien el costo del tiempo y de las personas que te ayudan en esto, no tanto en la tecnología misma. La tecnología no está tan cara, es más bien el know-how y un poquito el paso a paso de qué se tiene que hacer, ¿no? Para poder validar o invalidar cosas. No tiene tampoco mucha ciencia. Lo que quiero decir es que son cosas donde a lo mejor
alguien como una constructora o como, un grupo de inversionistas, pues no lo ven dentro de su core business, ¿no? Lo ven como, pues a lo mejor es digno, es algo que alguien en mi departamento de marketing estaría viendo, o en algo en mi departamento pero yo creo que una vez que lo experimentan, van a cambiar de opinión. Entonces, Mirsha, para ir cerrando, consideras, y colocándolo en una balanza, ¿que hay más ventajas o desventajas para el uso de este tipo de tecnología en la construcción? La ventaja yo creo que son varias y son muy obvias, ¿no? O sea, de nuevo, te ayuda, te permite a validar, y creo que lo estoy diciendo por la tercera vez, te ayuda a validar cosas sin necesidad de construir, ¿no? O sea, estás construyendo cosas virtuales, pero con el mismo nivel de fidelidad y de fotorrealismo y de inmersión que casi que el mundo real. Entonces, es un proxy muy cercano a lo que vas a tener cuando verdaderamente el edificio o el proyecto va a estar ya construido. Entonces, esa parte es súper importante porque yo siento que se han cometido graves errores en el mundo de la construcción con proyectos ballena en los cuales se han invertido muchísimo tiempo y dinero y los ves al final de cuentas, no quiero decir vacíos, pero definitivamente no llegan al nivel de ocupación por lo cual fueron diseñados, ¿no? Y aquí, están aquí en Monterrey, en el norte de México, y los ves en todo el mundo, ¿no? Muchos de ellos fruto de bubbles, ¿no? De burbujas que se crearon hace 10 años, etcétera, etcétera. Ejemplos en China y en España tenemos millones de hectáreas, estoy exagerando, pero hay muchos proyectos, ¿no? Que están prácticamente desocupados, pero los hay aquí también. Entonces, ¿qué mejor que poder como asegurarte desde un inicio que hay un match entre la audiencia, en este caso los futuros habitantes de este espacio, y tu propuesta? Entonces eso para mí es fundamental. Y me remonta de nuevo al mundo de software, donde hacen ese tipo de cosas de manera rutinaria. En lugar de meterse un año de desarrollo en vamos a desarrollar una app, ¿no? Y desde cero, pues literal te va a tomar meses probablemente, si no es que años para desarrollar algo de mayor complejidad. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿cuál es ni siquiera el mínimo producto viable? Yo lo llamaría el mínimo prototipo viable para poder darme cuenta que si esto procede o no procede, ¿no? Entonces eso yo creo que es una ventaja enorme. La segunda cosa, como les dije, pues sí, es herramienta para darte cuenta de imprecisiones, de cosas que no embonan muy bien, o no que no embonan, pero que a lo mejor están relativamente bien hechas, pero no a la perfección. Y poder corregir cosas, ¿no? Y ahorita con BIM y todas estas tecnologías nuevas, conforme el edificio toma más y más datos, ¿no? Y tenemos cosas que lo poblan más y más, pues obviamente tu modelo en realidad virtual también se puede poblar más y más, ¿no? Entonces esa es una cosa también súper importante. Y luego la tercera, como dije, es la de la venta. Y la parte de desventaja es que pues añada unos meses de trabajo adicionales que a lo mejor hoy por hoy no están, y yo sé cómo están todas estas cosas de la construcción y todo el mundo quiere ayer cosas y todo el mundo... Pero ninguno de los proyectos nunca sale a tiempo anyways. Entonces, yo sé que hay grandes avances también en temas de administración de proyectos y en temas que tienen que ver con pues, la gestión en general de la construcción. Eso sería, de manera, creo yo, estratégica, un paso específico que deberíamos de tener en la parte inicial del proyecto, donde estamos hablando después de la parte de conceptualización, la parte paramétrica, tenemos un primer acercamiento con los arquitectos, y si pensamos en el proyecto arquitectónico, particularmente con una visión como la de BIM, si pensamos en un proyecto que en realidad, o sea, conforme pasa el tiempo, crece el nivel de precisión, ¿no? de cómo está desarrollado y hay más y más datos, pues prácticamente estoy pensando en iteraciones, ¿no? Entonces,
hay que integrar eso en estas etapas iniciales, y ahí yo creo que es donde más valor podría generar, ¿no? La desventaja es que pues, te añada unos 2 meses a lo mejor en este proceso. Sí, pero quizás resta una vez construido, perdón, o sea... Es mi hipótesis que sí resta, porque yo creo que en el proyecto del cual desafortunadamente no les puedo hablar demasiado porque entenderán, hay unas cláusulas de confidencialidad de por medio, pero lo que les puedo decir es que si se hubiera hecho, en uno de los casos específicos, si se hubiera hecho, se hubiera cometido un error, si hubiéramos marchado con algunas de las hipótesis que se invalidaron al final de cuentas, ¿no? Y te puedes dar cuenta de muchas cosas, o sea, desde temas que tienen que ver con iluminación suficiente o insuficiente, ¿no? Claro que hay expertos en iluminación de N,000 cantidad de empresas que te hacen estudios y propuestas súper detalladas, etcétera, pero verlo y vivirlo y que tengas exactamente el nivel adecuado que, en este caso a lo mejor el arquitecto o los conceptualizadores originales del proyecto tenían en mente, yo creo que eso tiene mucho valor. Para finalizar, Mirsha, a nivel de Latinoamérica, ¿tienes conocimiento qué tanto se usa este tipo de tecnología, digamos, a nivel de construcción o quizás otro tipo? Creo que es emergente, creo que es no te quiero decir que, pero creo que es todavía un tema emergente. A nivel mundial, no tanto. Cada una de esas tecnologías, al final de cuentas, ya tiene, obviamente, años. O sea, los primeros intentos de realidad virtual creo que aparecieron por allá con la NASA y me acuerdo, hasta Game Boy tenía un pequeño intento en videojuegos en los años 90. Entonces, no es una tecnología nueva. El nivel de realismo al cual hemos llegado con, obviamente, el poder de procesamiento actual, eso es nuevo. Y el nivel de inmersión, para que no parezca una caricatura, para que no parezca un videojuego donde puedes notar los píxeles, eso es nuevo. Entonces, tuvimos que esperar a que la tecnología en poder realizar ese rendering en tiempo real y poder tener los displays, ¿no? Con tanta nitidez y con tanta claridad y poder entender también algunas de las cosas grandes, ¿no? Que tienen que ver con la realidad virtual, como los modelos, por ejemplo, de las interfaces, etcétera, etcétera. Porque hay muchas cosas que todavía se tienen que afinar y diseñar bien, ¿no? Todo el mundo se imagina cosas como Minority Report, etcétera, etcétera, pero lo que no se dan cuenta es que cada una de estas sesiones de trabajo ponen mucho peso sobre el movimiento de las manos, ¿no? Y sobre los hombros de las personas. Entonces, se ve muy bien en la película, y en 3-5 minutos Tom Cruise está moviendo cosas, etcétera, etcétera, pero y de hecho ahí en realidad es un tema más de realidad aumentada y de displays y de realidad virtual. Pero lo ves muy bien en la película, pero cuando te das cuenta que esto sería extremadamente pesado para que sea un nuevo modelo, una nueva paradigma de interactuar con el mundo computacional, ese tipo de cosas todavía no están 100% afinadas, ¿no? Estamos literal en una etapa de crecimiento, de adopción, al final de cuentas. Te diría que en Latinoamérica creo que estamos en un periodo emergente todavía. ¿Consideras que debería haber un cambio de paradigma entonces? No me gusta la palabra paradigma porque no creo que, creo que es suficiente decir con que entendamos que son herramientas nuevas que en ciertos casos aportan bastante valor y son no solamente novedosas, no usarlas por el amor de vernos como novedosos, sino usarlas porque verdaderamente vienen a resolver preguntas que tenemos y de nuevo, validar o invalidar conceptos que tenemos. Esta es la parte importante. Claro que hay una juxtaposición grandísima entre la fisicalidad y la virtualidad, y la estamos viviendo día a día, y son temas, no quiero llamarlos semántico-filosóficos, que pudiéramos echarnos otra hora platicando pero específicamente yo las veo literal como herramientas que vienen a
apoyarnos en procesos muy específicos, añadiendo valor de forma muy específica. ¿No? Sí. Misha, quiero agradecerte la invitación. No, muy gracias, interesante. Gracias a ti por la invitación y ojalá que en un futuro una vez que este proyecto y en general los proyectos que nosotros hacemos puedan salir a luz, ojalá que podamos compartir con su audiencia, un poquito más de detalle y a lo mejor un paso a paso de cómo se hicieron las cosas y no estar ligados de todos estos acuerdos de confidencialidad que de repente, prohíben como decir ciertas cosas, pero creo que los pasos grandes, ojalá que la audiencia los entendieron y que entendieron también el valor de algo como todas estas tecnologías, realidad virtual, aumentada en el mundo de la construcción. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Sí, muchas gracias. A sus preguntas. Gracias. Y bueno, será para una próxima oportunidad. Gracias.